tardes a todos. En primer lugar, disculpar el retraso del inicio de la sesión, que ha sido debido a un problema con Internet. Permitidme que me presente. Mi nombre es Miriam Broto, soy abogada y responsable de la delegación de la zona noreste en IAG. Os doy la bienvenida a esta sesión que tratará sobre el concurso de persona física y ley de segunda oportunidad, en el que tendremos la oportunidad de compartir conocimientos, dudas y comentar las últimas novedades con los tres ponentes que nos acompañan en esta jornada, que desde luego nos ilustrarán y aportarán muchísimo, a los cuales les agradezco su participación. Y aunque no lo necesiten, por su reconocimiento público entre los juristas, los presento a continuación con el orden de sus ponencias finalmente. José María Fernández Seijó, magistrado de la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona. Francisco José Soriano Guzmán, magistrado de la Audiencia Provincial de Alicante, sección 8A, que posiblemente se conecte para la siguiente ponencia, si no José María Fernández Seijó cubrirá su parte, y Xavier Domènech Ortí, economista y miembro del Consejo Directivo del REC. Asimismo, agradecer también a todos los asistentes registrados, que ya son más de 340. Aprovecho para comunicar que está habilitado un apartado para realizar preguntas a los ponentes y que se intentará dar respuesta a todas ellas una vez finalizada la sesión. Y sin más trámite, cedo la palabra a José María Fernández Seijó para que nos ilustre con su primera ponencia. Cuando quieras. Pues lo primero de todo, buenas tardes, el agradecer a los organizadores la amabilísima invitación a participar en esta actividad que tiene un arranque un poco accidentado. De hecho, estamos oyendo los problemas domésticos de alguno de los organizadores que no ha apagado el micrófono. Y en segundo lugar, interesarme por su salud y por su situación. Estamos en unos tiempos raros, todavía no hemos terminado de sacudirnos este virus dichoso, y solo deseo, sobre todo para todos aquellos de ustedes con los que tengo alguna relación personal o profesional, que he visto muchos de los nombres, los he visto por aquí, pues saludarles y esperar que estos meses extraños no hayan incidido ni en su actividad personal ni en su actividad profesional. Yo me corresponde hablar, me corresponde iniciar, abrir plaza, y me toca hablar sobre algunos aspectos o algunos problemas prácticos del beneficio de la segunda oportunidad y el acuerdo extrajudicial de pagos. Se me plantea un problema, y es que las principales disfunciones de esta institución o las principales cuestiones que nos plantea son las referidas al funcionamiento de la mediación concursal, que es el tema que va a tocar Xavier Domènech, y el segundo de los aspectos, que es el conflictivo, es el que tiene que ver con el crédito público. Por lo tanto, por cortesía o por deferencia con mis compañeros de mesa, en principio yo no voy a tocar, o por lo menos no voy a profundizar en estas cuestiones. Voy a hablar de otros problemas. En la medida en la que veo en la lista a insignes concursalistas, a profesionales con mucho prestigio, tanto en la abogacía como en la administración concursal, yo creo que es bueno partir de un dato estadístico, sobre todo para ser conscientes de la trascendencia que tiene el concurso de las personas físicas y el beneficio de la segunda oportunidad. El año pasado, en el año 2020, en España se declararon un poco más de 6.300 concursos, y de esos 6.300 concursos, 3.000 concursos eran concursos de personas físicas. Es decir, que cerca de un 46% de los procedimientos concursales que se siguieron en España en el año 2020 han sido concursos de personas físicas. En el arranque de este año 2021, donde ya hemos llegado en el primer trimestre a los 4.000 concursos, cerca de un 55% de los procedimientos concursales afectan a las personas físicas. Es decir, que esta institución, que nació con la Ley de Emprendedores, o que se introduce en nuestro sistema con la Ley de Emprendedores en el año 2013, y que ha sido objeto de sucesivas reformas en el año 2015, y la última de ellas ya con el COVID, ha pasado de ser una institución prácticamente residual a convertirse en el principal motor de los procedimientos concursales. Por lo tanto, la perspectiva o las expectativas que se nos plantean, sobre todo para los juzgados,
es la de pensar que en un futuro muy cercano la mayor parte de los concursos que se van a tramitar en los juzgados van a ser concursos de personas físicas y no de personas jurídicas. ¿Por qué hago esta afirmación? Pues porque desde el año 2015 y sobre todo a raíz de la pandemia, hemos constatado que una parte importante de las sociedades mercantiles han acudido a procedimientos de refinanciación, a instituciones preconcursales para reordenar o reorganizar o superar esa situación de insolvencia. Con lo cual, la mayor parte de los casos, los procedimientos concursales o bien son concursos de personas físicas o bien son los denominados, los llamados concursos express, que son aquellos concursos que se declaran y concluyen en la misma resolución con el objeto de liquidar, de disolver una sociedad mercantil, o concursos que rápidamente concluyen por insuficiencia de masa activa. La transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2019/1023, que, como saben ustedes, se tendría que transponer a nuestro derecho antes del 17 de julio de este año, aunque el Gobierno español ya ha pedido una prórroga, determinan o van a determinar una reforma que ya ha anunciado el Ministerio de Economía en el Real Decreto 5/2021, cuando se aprobó la última de las moratorias concursales, ya se anunció que antes de final de año se iba a aprobar una reforma en profundidad de la ley concursal, sobre todo para articular reformas o para incorporar reformas en el llamado derecho preconcursal, en los acuerdos de refinanciación. De manera que vamos a ir a un modelo concursal en el que deudor y acreedores van a intentar solucionar esos problemas de insolvencia a través de este soft law, de este derecho de la refinanciación, donde la intervención del juez es mínima, solo a la recepción de la comunicación, y el procedimiento concursal va a quedar solo para las liquidaciones de sociedades inactivas y para el concurso de personas físicas. Si además, como está indicando ya el propio Gobierno, se aprovecha la reforma para poder modificar también y permitir la introducción en nuestro ordenamiento jurídico de la fórmula del prepack holandés, es decir, la posibilidad de utilizar los acuerdos de refinanciación o la comunicación previa a la insolvencia para la venta de unidades productivas antes de la declaración de concurso, nos vamos a encontrar con que ni siquiera las ventas de unidades productivas va a quedar sometida a procedimientos concursales. Por lo tanto, hemos de pensar, hemos de asumir que la función principalmente de los jueces mercantiles y en cierta medida de los juzgados de primera instancia va a estar en gestionar la insolvencia de los particulares. Respecto de los problemas que yo quiero tratar y que espero que no interfieran en la ponencia sobre todo de mi compañero, de Francisco Soriano, que está teniendo problemas técnicos, la primera de los problemas que nos encontramos es en cuanto a la determinación de la competencia objetiva. Saben ustedes que como consecuencia de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en octubre del año 2015, el legislador consideró que los concursos y los preconcursos de las personas físicas que no tuvieran la condición de empresario tendrían que ser tramitados por los juzgados de primera instancia, y los concursos de las personas físicas que tuvieran la condición de empresario se mantendrían por los juzgados mercantiles. Esa distinción, esa división en lo que es la competencia objetiva nos está planteando serios problemas, serias disfunciones. El primero es con la configuración o la distinción entre empresarios o no empresarios, ya que el redactado de la ley, tanto del viejo artículo 230 de la ley concursal, como actualmente el artículo 631 y siguientes del texto refundido de la ley concursal, nos hablan de la necesidad de identificar, la necesidad de considerar la condición del solicitante, tanto del acuerdo extrajudicial de pagos como en su momento del concurso, en la incitación de insolvencia en el momento de la comunicación al juzgado. Con lo cual nos encontramos en muchas ocasiones con personas físicas, con particulares cuyo grueso de deudas, cuyo principal de las deudas tiene que ver con su actividad empresarial, con su actividad mercantil, administradores de sociedades mercantiles, autónomos,
personas que están dadas de altas como pagadores en la Seguridad Social, que generan su insolvencia como consecuencia de esa actividad profesional, pero que, sin embargo, en el momento de solicitar el concurso se han dado de baja, han dejado de trabajar, están parados, están jubilados y, por lo tanto, tienen la condición de persona física no empresaria y se les obliga, pese a que sus deudas son principalmente comerciales o mercantiles, se les obliga a ir a los juzgados de primera instancia. La verdad es que con los juzgados de primera instancia, sobre todo, veo que hay mucho administrador concursal y mucho mediador. Uno de los problemas fundamentales es la sobrecarga de trabajo. A diferencia de lo que ocurre en la justicia mercantil, en los juzgados mercantiles, los jueces de primera instancia, en primer lugar, no tienen un dominio, no tienen un manejo de la normativa concursal. Para ellos la normativa concursal es residual y mucho más el texto refundido de la ley concursal, que es una ley que entró en vigor hace apenas unos meses, el 1 de septiembre del año 2020, y que tiene más de 750 artículos, 751 artículos. Para magistrados, para jueces que tienen que aplicar la ley de enjuiciamiento civil, que tienen que aplicar el Código Civil, la ley de arrendamientos urbanos, que están tramitando las ejecuciones hipotecarias, que están tramitando los problemas de aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. Para todos estos profesionales, para nuestros compañeros de los juzgados de primera instancia, el tener que familiarizarse con la ley concursal es absolutamente monstruoso, absolutamente imposible. Es imposible manejarse en una ley tan técnica, tan sofisticada como la ley concursal. Por otra parte, tampoco tienen una formación específica en esta materia y probablemente muchas de las disfunciones que hay tienen que ver con la sobrecarga de trabajo y con la falta de especialidad. Los jueces mercantiles hemos reivindicado en distintas ocasiones y en distintos foros la necesidad de que se nos devuelvan las competencias en materia concursal plena, es decir, que todos los concursos de personas físicas, empresarias o no empresarias, se tramiten por los juzgados mercantiles, que se adecúen, que se apliquen normas de refuerzo, que se mejoren la ratio de juzgados mercantiles por ciudadano, pero no tiene sentido que haya una disfunción como la que tenemos ahora. De hecho, en la anunciada reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo que se llaman medidas de eficiencia organizativa, el Ministerio de Justicia ya ha anunciado que entre las propuestas está la vuelta de la competencia de estas materias a los juzgados mercantiles con carácter pleno. Mientras eso no se produzca, tendrán que contentarse única y exclusivamente con esas funciones de revisión de segunda instancia. En la segunda instancia sí que hay especialidad, es decir, que todos los recursos en materia de concursos y en materia de acuerdos extrajudiciales de pago se llevan por las secciones especializadas del ámbito mercantil. El segundo de los problemas que corresponden a mi ponencia y que no van a interferir en las ponencias de mis compañeros tienen que ver con el acuerdo extrajudicial de pagos y específicamente dentro del acuerdo extrajudicial de pagos tienen que ver específicamente con los problemas de la naturaleza jurídica del acuerdo extrajudicial de pagos. Aquí pregunta Albert Iriarte una cuestión sobre competencia que yo creo que la podríamos resolver. Pregunta Albert, en el caso de un deudor asalariado con deuda empresarial, ¿el fuero si es selectivo o no es selectivo? En principio, si en el momento de comunicar el acuerdo extrajudicial de pagos ha perdido la condición de empresario, no tiene la condición de empresario, aunque esa deuda sea de origen empresarial, por ejemplo, en mi caso, yo soy funcionario público y he tenido he cometido el error de avalar a un familiar o a un pariente que tiene una actividad mercantil con una póliza de crédito para un negocio. La deuda es de origen empresarial, sin embargo, yo, como no soy empresario, no puedo elegir fuero, tendría que ir al juzgado de primera instancia de mi localidad y no podría ir al juzgado mercantil porque no tengo la condición de empresario. El segundo problema que quería plantearles y con el fin sobre todo de ser práctico es la naturaleza jurídica del acuerdo extrajudicial de pagos. Ya saben ustedes que en principio el legislador había diseñado dos posibles sistemas para superar la situación de insolvencia de una persona física. Como vía principal, el legislador consideraba que las personas físicas debían intentar un acuerdo o un convenio con sus acreedores a través de este acuerdo extrajudicial de pagos y que solo cuando el acuerdo extrajudicial de pagos fracasaba
o cuando el acuerdo extrajudicial de pagos no se podía conseguir, se tenía que acudir al proceso concursal de insolvencia y en el proceso concursal de insolvencia aspirar a la exoneración del pasivo insatisfecho. ¿Qué ocurre? Que en vez de establecer dos autopistas, en vez de establecer dos caminos diferenciados, deudores con patrimonio, aunque sea escaso, ir al acuerdo extrajudicial, deudores sin patrimonio, acudir a la exoneración, en el viejo artículo 178 bis de la ley concursal, que ahora coincide con el 486 y siguientes del texto refundido, el legislador establece una especie de incentivo, es decir, que establece que aquellos deudores que intenten el acuerdo extrajudicial de pagos van a poder acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho en mejor condición que aquellos deudores que no intenten el acuerdo extrajudicial de pagos. En concreto, a los efectos de la exoneración y respecto de la fijación del umbral mínimo de crédito pagable, la ley nos dice que si intentamos el acuerdo extrajudicial de pagos, solo se tendrán que pagar los créditos contra la masa y los créditos privilegiados, mientras que si no se ha intentado el acuerdo extrajudicial de pagos, además se tiene que pagar un 25% del crédito ordinario. ¿Eso qué determina? Pues determina que muchos deudores que carecen absolutamente de patrimonio o que muchos deudores cuyo pasivo, cuya deuda se integra principalmente por crédito público o por crédito con garantías reales, acudan al acuerdo extrajudicial de pagos no con la voluntad o con la capacidad de llegar de ofrecer un acuerdo a sus acreedores, sino como un paso previo o como un trámite previo para conseguir la exoneración. ¿Eso qué hace? Pues que la mayoría de los acuerdos extrajudiciales de pago fracasen, terminen generando frustración porque suponen una pérdida de tiempo y de dinero para los profesionales que intervienen y que el número de acuerdos extrajudiciales sea muy reducido. Por otra parte, el acuerdo extrajudicial de pagos, por su propia naturaleza, no es un procedimiento judicial. Y al no ser un procedimiento judicial, se nos plantea el primer problema, y es que el deudor que está en una situación de insolvencia actual o inminente, que por lo tanto tiene problemas para el pago de sus créditos ordinarios, para el pago de sus obligaciones, se tiene que plantear, tiene que iniciar un proceso extrajudicial muy sofisticado para el que no puede pedir la designación de abogado de oficio, no tiene reconocida la justicia gratuita. Es verdad que en algunas comunidades autónomas, como en el caso de Cataluña, se están arbitrando, se están habilitando convenios entre el Colegio de Abogados y el Departamento de Justicia de la Generalitat para permitir la designa de abogado de oficio para la asistencia al trámite extrajudicial, y también se está impulsando, y de hecho se puso en funcionamiento el 1 de abril de este año, una institución de acompañamiento, un organismo de carácter público que tiene por objeto el acompañar, el ayudar a que un particular pueda aspirar a conseguir el acuerdo extrajudicial de pagos o, en su caso, la exoneración. Pero, como digo, ya el primer problema que tenemos es un problema de falta de asistencia legal para procedimientos muy sofisticados. Por otra parte, al tratarse de un procedimiento extrajudicial, el deudor no tiene los mecanismos procesales y materiales de protección que sí que aparecen en la ley concursal o en la ley de enjuiciamiento civil. Por ejemplo, en la ley de enjuiciamiento civil, en el artículo 605 y siguientes, se establece que el deudor tiene una serie de bienes o de derechos de carácter inembargable. Esos bienes o derechos de carácter inembargable no forman parte de la masa activa del concurso y, por lo tanto, no se tienen que liquidar. Sin embargo, el deudor, la persona física que debe intentar el acuerdo extrajudicial de pagos, se ve en la obligación de incluir en su inventario los bienes o derechos embargables o no embargables y los tiene que poner a disposición de los acreedores para esa propuesta de acuerdo sin que tenga ningún mecanismo de protección. Deben pensar que durante la fase del acuerdo extrajudicial de pagos no hay reconocido formalmente un derecho de alimentos a favor del deudor ni a favor de su familia. Y, por otra parte, durante el trámite del acuerdo extrajudicial de pagos, el deudor mantiene sus facultades, sus posibilidades, su capacidad de obrar, ya que el mediador concursal
no sustituye, no interviene esas facultades patrimoniales. Por lo tanto, nos encontramos con que en ese acuerdo extrajudicial o en esa fase extrajudicial, el deudor tiene muchas obligaciones de carácter formal, tiene que localizar en la página web del Ministerio la solicitud formulario del acuerdo extrajudicial de pagos que aparece en un boletín oficial del Estado del Día de los Inocentes del año 2014, me parece que se publicó. Tiene además que incorporar una serie de documentos que no son siempre sencillos de encontrar, sobre todo si no tienes actividad empresarial y que tienen que ver con la titularidad de los bienes y con el valor de los mismos. Tienes además que acompañar una serie de documentación del registro civil que acredite tu estado civil, las personas que están a tu cargo, los certificados del registro y las escrituras si tienes algún tipo de propiedad, una enumeración de las deudas pendientes, que no siempre es sencillo. Todos esos trámites los hace el deudor sin tener la posibilidad ni de que le asista un organismo público con carácter gratuito, ni de que pueda pedir la designación de abogado procurador de oficio. ¿Qué ocurre? Que como consecuencia de esto pues se están generando malas prácticas. Yo les recomiendo que tecleen en Google segunda oportunidad o beneficio de exoneración de pasivos y se encontrarán con que las 15 o 20 primeras entradas que aparecen en Google tienen que ver con despachos de abogados o con plataformas de asistencia que se ofrecen a ayudar en la cancelación de las deudas y que en ocasiones están cobrando o están reclamando unos honorarios que en ocasiones son honorarios abusivos. Hay supuestos en los que a un particular que tiene una deuda de 30 o de 40.000 euros derivada de créditos al consumo, de descubiertos de cuenta corriente, hay veces que le están pidiendo 3 o 4.000 euros por gestionar esos procedimientos. Esas malas prácticas es evidente que se deben rechazar, pero el rechazo no es solo la sanción, sino que se tiene que articular un sistema de ayudas, un sistema o una organización de asistencia pública o de asistencia tasada de carácter gratuito que permita sobre todo a las personas en riesgo de exclusión social, a los consumidores, a las personas vulnerables, poder acceder a estas instituciones sin caer en manos de estas plataformas que en ocasiones pues incrementan o generan la ruina y sobre todo plantean o no saben enfocar cuál es la naturaleza y la finalidad de estas instituciones. Otro de los problemas, y aquí sí que toco con una de las materias que mi compañero Francisco Soriano va a tratar con más profundidad, es que el acuerdo extrajudicial de pagos en ningún caso va a afectar al crédito público. Esa es una decisión del legislador, es una decisión muy polémica que ha generado pues, ríos de tinta, que ha dado lugar a que ya el Supremo haya dictado pues, una primera sentencia el 2 de julio del año 2019, intentando dimensionar qué parte del crédito público se vería afectada o no se vería afectada por el acuerdo extrajudicial, pero lo cierto es que es una decisión de política legislativa la que establece que el acuerdo extrajudicial de pagos no puede utilizarse como vehículo para la reestructuración de deuda pública. ¿Eso qué hace? Pues que una persona cuya causa principal de la insolvencia tuviera su origen en la derivación de responsabilidad de Hacienda o de Seguridad Social o en la imposición de una sanción administrativa, va a tener muchas dificultades para acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho. Es verdad que la directiva 1023 del año 2019, que está pendiente de transposición, no establece un blindaje del crédito público y eso ha dado lugar o está dando lugar a un debate muy intenso en el que lo que se plantea es que en determinados casos los créditos públicos se pudieran exonerar. De momento ya se han dictado las primeras resoluciones de algunos juzgados mercantiles sobre el alcance de la exoneración del crédito público, pero en realidad, mientras no se modifique la ley o mientras no haya una sentencia firme del Tribunal Supremo, el actual artículo 491 y el actual artículo 497 del texto refundido son un obstáculo casi insalvable para la exoneración del crédito público. Va a haber a lo largo de los próximos días, de las próximas semanas, importantes resoluciones de juzgados de primera instancia, de juzgados mercantiles, incluso de audiencias
intentando poner límite o poner coto a este texto refundido, pero si somos realistas, hasta que no haya una sentencia del Supremo o hasta que no haya un cambio legislativo, no dispondremos de seguridad jurídica para hacer atractivas estas instituciones. En lo que a mí respecta, y sobre todo por no agotar el tiempo y también dejar que mis compañeros de mesa puedan opinar sobre estas cuestiones, creo que es importante hablar de la exoneración. Y hablar de la exoneración por una razón. Esta misma plataforma, esta misma actividad de formación, se destaca o se hace hincapié en la segunda oportunidad. Pero es importante plantear que la segunda oportunidad no se constituye o no se configura actualmente como un derecho, y menos como un derecho fundamental. Seguimos teniendo como principio rector de nuestro ordenamiento jurídico el artículo 1911, la responsabilidad universal. Por lo tanto, la regla general es que todos los deudores tienen que pagar sus deudas. Solo pueden aspirar a la exoneración de pasivos aquellos deudores que, primero, sean insolventes, segundo, liquiden su patrimonio en un concurso y, tercero, acrediten su buena fe como deudores. Es decir, que la segunda oportunidad, tal y como está configurada hoy, es una excepción y no es una regla. Sí que es verdad que cuando uno se lee la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio del año 2019 o cuando se lee la directiva comunitaria la 2023, incluso algunas sentencias que ya ha dictado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, parece que el legislador comunitario nos lleva a un modelo en el que lo razonable será que la segunda oportunidad se convierta en un derecho, incluso en un derecho fundamental. Es más, si nosotros nos leemos todos los reales decretos COVID, todas estas normas que se han dictado a lo largo de los últimos meses y que han culminado con el Real Decreto 5/2021, vemos cómo el legislador, consciente del daño que está haciendo la crisis económica vinculada al COVID, ha incorporado ya dentro de esos reales decretos la necesidad de articular sistemas para que se permita un perdón o una condonación de las deudas para las personas físicas y para las personas jurídicas. Es decir, que en el ámbito económico europeo se ha llegado a una situación tan grave de sobreendeudamiento que si no hay una quita generalizada a todas las deudas y a todos los deudores, nos podemos encontrar con un colapso del sistema a corto o a medio plazo. ¿Qué ocurre? El sistema diseñado en el año 2013, modificado en el año 2015 e incorporado al texto refundido en el 486 y siguientes, sigue estableciendo demasiados requisitos al deudor de persona física para aspirar a la exoneración. Los requisitos de la buena fe del deudor, vinculado a que el concurso sea fortuito, a no haber cometido delitos, a haber pagado unos umbrales de pasivo que a veces pues, no son proporcionales con los recursos, la necesidad de presentar un plan de pagos, la necesidad de cubrir unos créditos mínimos que están vinculados a alimentos o a crédito público, que a lo mejor puede ser deuda subordinada, hacen que muy pocos deudores puedan encontrar utilidad en esta institución. Yo espero que en los próximos meses, en los próximos días, cuando el Ministerio de Justicia y el de Economía anuncien el anteproyecto o el proyecto de reforma de la ley concursal para incorporar la directiva 1023, siguiendo el mandato del legislador europeo, suavicen o modifiquen los requisitos de la buena fe del deudor y permitan un procedimiento más ágil, un procedimiento mucho más rápido y un procedimiento que permita que un número mayor de personas puedan acceder al beneficio de segunda oportunidad. El sistema actual, y lo saben ustedes, por los nombres de muchos de ustedes, sé que están ya implicados en procesos de mediación o en procesos de concurso consecutivos. El problema está en que a una persona que no puede pagar sus deudas no le podemos tener durante 8 o 10 o 14 meses enfangado con trámites, con requisitos y con resoluciones judiciales. Deberíamos entre todos ser capaces de que aquellas personas que carecen de patrimonio embargable puedan aspirar a la segunda oportunidad en un plazo de máximo 8 o 10 semanas. Yo con eso cubriría mi media hora de intervención.
Les agradezco su atención. Ya he visto algunas de las preguntas y si acaso al final de esta actividad y en función de lo que comenten mis compañeros de mesa, que son profesionales brillantes y preparados, pues que hayamos sido capaces de despejar todas sus dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Realmente una brillante exposición. A continuación, cedo la palabra al segundo ponente de esta jornada, Francisco José Soriano Guzmán, cuando quieras. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha y se me ve? Perfecto. Sí. Bueno, he solucionado por fin los problemas técnicos que tenía en un día muy caluroso aquí en la ciudad de Alicante. Os agradezco muchísimo la invitación y doy un cordial saludo para toda la gente que está presente en esta webinar. Bueno, me ha parecido muy interesante lo que he oído de mi compañero y amigo José María. Ha habido partes que me he perdido porque había problemas de conexión, pero bueno, básicamente lleva razón en que el tema de la segunda oportunidad hay un tema de voluntarismo, de lo que nos gustaría que fueran las cosas, y hay un problema de acomodo a las normas que existen, ¿no? Porque la idea de la segunda oportunidad, pues es una idea que, bueno, que es una buena idea que quien no tiene nada, pues una persona que no tiene nada, que ha liquidado todos sus bienes y que carece de bienes, en definitiva, pues tenga la posibilidad de comenzar de nuevo sin ese lastre del 1911 del Código Civil de la responsabilidad patrimonial universal. Pero claro, ¿todo vale o no vale en materia de segunda oportunidad? Porque claro, la segunda oportunidad significa que hay un sacrificio colectivo de particulares, no del sistema público, ¿no?, sino de particulares que dan oportunidad para que otro salga condonando sus créditos. Hay mucha gente, muchas empresas, muchos autónomos, muchos profesionales que no van a cobrar lo que se les debe para dar una segunda oportunidad a otra persona. Entonces, claro, ahí hay un tema delicado porque la segunda oportunidad no es una ayuda del Estado, que es lo que a mí me gustaría, o me hubiera gustado, un sistema estatal de ayuda a que salga esa persona que se encuentra en esa situación de insolvencia adelante. No. Se trata de ayuda de particulares. Eso tiene la posibilidad también del efecto dominó, porque claro, ¿cómo le explica a alguien que va a dejar de cobrar esos 15.000, esos 20.000, esos 4.000 o esos 400 euros porque hay que concederle a su deudor hay que concederle la oportunidad, cuando a lo mejor ese deudor se ganó a pulso esa situación de insolvencia? Entonces yo creo que las normas, por lo menos nos gustarán más o nos gustarán menos, pero habrá que estar a lo que dice la ley, porque si no sería simplemente un acto de voluntarismo puro y duro y de conceder la segunda oportunidad a todo el mundo sin mirar nada más. Eso no puede ser así. Eso no puede ser así y tenemos que acomodarnos a lo que dice la ley concursal. Y la ley concursal establece pues, unos presupuestos objetivos y unos presupuestos subjetivos para acceder a esta exoneración del pasivo insatisfecho, que están ahí en la ley. El deudor tiene que ser de buena fe. La ley dice lo que se entiende por deudor de buena fe. La buena fe no significa que sea una buena persona o que sea una persona que va a misa todos los días y una persona que se porta muy bien con los animales y que va al campo. No, la buena fe es un concepto legal, no un concepto vulgar de buena persona o de buena fe en un sentido coloquial, sino un cumplimiento de lo que dice la ley, que se entiende por buena fe. Y aparte, pues también hay unos presupuestos objetivos con dos posibilidades de someterse a un plan de pago o de no hacerlo, etcétera. Lo que no cabe duda es que una parte del crédito importante que tienen las personas que acuden o que quieren acudir, porque claro, lógicamente, si yo fuera un deudor que no tengo posibilidad de hacer frente al pago de todas las deudas que yo tengo y hay una norma que me permite la segunda oportunidad, yo iré disparado ahí, porque es lo que me va a proporcionar la posibilidad, como mínimo y de momento, de no pagar eso que debo. Por lo tanto, es bastante interesante. Bien,
está el plan de pago o la posibilidad de que no haya el plan de pago. Pero una parte importante del crédito, de las deudas que una persona normalmente tiene, pues son deudas de carácter público, con administraciones públicas, con la tesorería, con Hacienda, con, bueno, crédito público. Claro, aquí ahora en la ley concursal, como ha dicho muy bien mi amigo José María, pues hay 2 artículos donde expresamente se dice que la exoneración no alcanza a los créditos públicos. El crédito público en el procedimiento concursal pues, puede tener varias calificaciones. Puede ser un crédito privilegiado, puede ser un crédito ordinario o puede ser un crédito subordinado. Depende de la naturaleza de ese crédito público. Pero la ley concursal lo distingue. Habla de exceptuando el crédito público. ¿Cómo se salva esa disposición tan expresa y tan clara de la ley? Porque los que somos juristas sabemos, siempre nos han dicho que cuando la ley es clara no hace falta interpretación. Eso está así. Y en este caso podríamos considerar que efectivamente cuando la ley concursal en 2 preceptos dice que se exceptúa de la exoneración el crédito público, realmente no hay nada más que interpretar. Claro, si no se exonera el crédito público, volvemos a lo que yo decía. De nuevo, se favorece lo público. Lo público somos todos. Siempre desde chiquititos nos han dicho que Hacienda somos todos. Nos han inculcado esa mentalidad y podemos pensar que, bueno, que si un señor que quiera acceder a la segunda oportunidad tiene que pagar el crédito público, eso nos beneficia a todos. Pero es que realmente eso se erige en un obstáculo grande para el fin que se pretende con la segunda oportunidad, porque la mayor parte del pasivo puede proceder efectivamente de créditos públicos, que si no se exoneran, está el problema. Volvemos entonces al voluntarismo que yo llamo, entre comillas, judicial. ¿Esto qué significa? Pues significa que hay jueces, compañeros, que fundándolo perfectamente bien en derecho y con un criterio que puede ser o no compartido, han considerado que aunque la ley diga eso que dice, el crédito público también se exonera. ¿Por qué? Pues porque la ley concursal en su versión actual, que es el texto refundido, se aparta de lo que decía la ley concursal anterior, que no decía esto así de este modo y que además el Tribunal Supremo, en la sentencia esta que ha citado también José María, matizó. Entonces, han considerado que cuando se ha elaborado el texto refundido, se ha ido más allá de lo que decía el texto anterior. Eso se denomina en un latinismo ultra vires, que va más allá de lo que se debía, y entonces, basándose en sentencias pues, del Tribunal Constitucional, estos compañeros magistrados consideran que se puede no aplicar el texto vigente porque padece de ultravires y por lo tanto hay que estar a la versión anterior y a la interpretación que había hecho el Tribunal Supremo. A nosotros en la Audiencia Provincial de Alicante todavía pues no nos ha llegado nada que hayamos tenido que resolver. Yo sé que en Barcelona hay varios juzgados donde están aplicando esta construcción, este criterio que he dicho, que efectivamente a mí no me parece mal, a mí no me parece mal. No me parece mal. Ahora, me gustaría saber, cuando llegue este tema, por ejemplo, a la Audiencia Provincial de Barcelona, pues me gustaría ver qué se decide en un órgano ya colegiado y superior, porque para que esto lo resuelva el Supremo, pues será difícil que llegue y que llegue pronto. Como dice José María, y con mucha razón, en el tema de la segunda oportunidad también los tiempos importan mucho, porque como no puede ser estar esperando muchísimos meses a este tipo de cuestiones, ¿no? Esto tendría que ser una cosa rápida. Me gustaría, por lo tanto, que estas decisiones sobre un tema tan delicado como la exoneración o no del crédito público por parte de órganos colegiados se produjeran cuanto antes mejor, porque eso a los demás, porque al final todos nos leemos, todos los jueces leemos lo que dicen los demás y sobre todo en este tipo de materias. Pues a mí me gustaría ver, para ver si compartimos o no compartimos o cómo se lleva adelante. La segunda oportunidad, si nos ponemos formalistas, fracasará, porque ya digo que esos presupuestos
si aplicamos con rigor las normas, pues al final nos perderemos siempre en ese tipo de matices y será difícil. ¿Eso significa que hay que hacer una interpretación amplia o una interpretación laxa de los presupuestos legales? Bueno, pues es posible que sí, es posible que sí. Si entendemos que la finalidad pretendida con este instituto de la segunda oportunidad es algo que beneficia en definitiva al sistema, beneficia a la persona que se favorece, pero también beneficia al sistema porque evita que haya personas que se excluyan del mercado, de la actividad económica, también el tema del dinero negro y demás. Si consideramos que la segunda oportunidad beneficia al sistema, pues quizá no sea malo acudir a este tipo de interpretaciones un poco flexibles con la ley, voluntaristas también, etcétera. Si somos formalistas y vamos con rigor, pues posiblemente el tema de la segunda oportunidad pues no deje de ser más que un papel que está en la norma y que no tiene aplicación práctica. Por lo tanto, el tema del crédito público, que era uno de los temas que se me sugería, es bastante importante y yo diría que es quizá uno de los más importantes que se pueden plantear para ver si este tema va adelante o no va adelante. También existe la preocupación de la vivienda habitual. Bien, sabemos los españoles, pues siempre nos han inculcado, entre otras tantas cosas, que teníamos que tener una vivienda, sí, en propiedad. No somos de alquileres, por lo menos no lo éramos hasta hace fechas. Ahora, pues no sé, pero bueno, básicamente en la vida de una persona, pues buscarse un trabajo, buscarse un novio o una novia y comprarse una vivienda, porque eso era lo que había que hacer. Bien. La vivienda que constituye la morada de la familia. Y los españoles siempre nos hemos preocupado mucho de pagar los préstamos hipotecarios. Hemos dejado de pagar otras cosas, hemos dejado de atender otras obligaciones, pero las cuotas del préstamo hipotecario, salvo que exista una dificultad económica grande, siempre hemos procurado pagar el préstamo hipotecario porque pensábamos que era la forma de mantener la vivienda y pensábamos que si no pagábamos el préstamo hipotecario, pues, la vivienda se ejecutaba y nos quedábamos en la calle, cosa que nos produce un auténtico miedo. Bien, en esta tesitura de segunda oportunidad, bien, a la segunda oportunidad solamente se concede en los casos de liquidación o insuficiencia de masa. Quiero decir, la segunda oportunidad es compatible, la segunda oportunidad, conceder el beneficio, es compatible con mantener la propiedad de una vivienda que constituye la morada de la familia, porque claro, es posible que se hayan dejado de atender a otras obligaciones, pero que esa persona esté en disposición de seguir pagando las cuotas del préstamo hipotecario. Claro, si forzamos el texto de la norma, habría que liquidar, y liquidar significa ejecutar. A lo mejor a la entidad bancaria tampoco le interesa, porque la entidad bancaria, en definitiva, está cobrando las cuotas del préstamo hipotecario, que no deja de ser un contrato entre una entidad y un particular, ¿verdad? Bueno, pues también aquí la imaginación al poder. Los juzgados de Barcelona, entre otros, consideran que es posible conceder el beneficio de la segunda oportunidad sin liquidar la vivienda habitual. Sin liquidar la vivienda habitual. Con una interpretación también que no me disgusta y que me parece loable cuando todas las partes, en definitiva, están conformes. Porque muchas veces tampoco hay que buscar pegas donde nadie las pone. Donde nadie las pone. Si el banco no las pone y otros posibles interesados no las ponen y tal, ¿para qué nos vamos a meter en ese tipo de detalles? Normalmente, con la devaluación que ha sufrido el precio de la vivienda, lo frecuente es que el precio de mercado de la vivienda incluso sea en muchos casos inferior a la deuda que se mantiene con la entidad bancaria. Por lo tanto, la liquidación de la vivienda tampoco es una solución, porque realmente no se va a obtener más de lo que se debe. Entonces,
a mí no me parece, no me disgusta, ya digo, esta posibilidad del mantenimiento de la vivienda habitual, siempre y cuando pues, todo lo demás esté bien ordenado, ¿eh? Esté bien ordenado. Y volviendo simplemente para terminar, porque también vamos mal de tiempo y seguramente las cuestiones serán más interesantes con lo que se suscite a continuación. Bueno, volver de nuevo al tema de las competencias. A mí el otro día me enfrento a un caso en el que se presenta la solicitud de declaración de concurso consecutivo, que es el que va tras el acuerdo de extrajudicial de pagos, que no ha fructificado. Se presenta en un juzgado de primera instancia. Y el juzgado de primera instancia considera, con esto que comentaba José María, del carácter o no empresarial o profesional de las deudas, considera que no es competente. Y entonces se interpone un recurso de apelación que llega a mi sección. Que llega a mi sección 9 meses más tarde para decir, nosotros en definitiva dijimos que sí que era competente el juzgado de primera instancia. Bien, eso no puede ser. O sea, no es que los jueces no tengan la capacidad, por supuesto, de decidir libremente, con arreglo a la ley, con sujeción a la ley, lo que deba de ser. Lo que no es aceptable son estos lapsos, estas dilaciones temporales, cuando no es por una cosa, es por otra, porque la segunda oportunidad tiene que ser algo rápido, también desde el punto de vista judicial. Bueno, pues yo ya no voy a decir nada más, porque yo creo que Xavier va a completar perfectamente lo que falte y a matizar. Te saludo, Xavier, que te veo, nos vimos hace poco, ¿eh? y te envío un fuerte abrazo. Y bueno, Miriam, pues muchísimas gracias y aquí quedo a disposición de lo que se me pregunte, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias, Francisco, por tu intervención. Y por último ya damos paso a Xavier Domènech con la última ponencia y posteriormente sí que iremos leyendo todas las preguntas para intentar resolverlas todas, que ya hay unas cuantas. Muy bien, Miriam, gracias a los organizadores por la invitación. Como decía José María y Francisco, veo aquí un buen puñado de conocidos, somos unos cuantos, y me alegra que estéis y que entiendo que todo ha ido bastante bien, con lo cual a ver si las próximas ya son sin cámaras por delante. Poco a poco nos vamos volviendo a la normalidad. Después de las intervenciones de José María y Francisco, mi idea es no hablaros ni de ninguna ley, ni de ningún artículo, ni de nada de jurídico, y simplemente dedicar un rato a meditar qué nos puede permitir la mediación y hacia dónde caminamos, qué futuro tenemos y como profesionales hacia dónde nos podemos acercar, ¿vale? Compartiré un archivo, si lo conseguimos, porque nos ha costado archivo que os mandarán, ¿vale? No sufráis en el chat, el archivo tal como cerremos la sesión lo mando a Miriam y os lo mandarán por si alguien quiere echarle un vistazo. A ver, comparto la pantalla, me voy a una ventana, me voy aquí, me voy aquí. Y ahora hay un problema que es que simplemente no veo el chat, no veo nada y alguien tiene que decirme, de los que tienen voz, si se ve. Se ve perfecto, Xavi. Vale, y ahora se ve entero, ¿no? Sí. Vale, pues menos mal, hemos llegado aquí. A ver, lo que os decía es, al final las deudas que puede tener cualquier deudor no dejan de ser activos, ¿vale? Y que haya una voluntad de la Unión Europea de transponer una ley en el marco del mercado único de capitales nos determina, aunque seamos una pequeña pieza del sistema, que existe una industria de la insolvencia, ¿vale? Y esta industria de la insolvencia, os he dejado aquí 2 slides para darle media vuelta mental, pero esta de aquí para mí es brutal y estoy intentando actualizar los datos, pero todavía no lo he conseguido, ¿vale?
Estas cifras que veis aquí, que para que nos situemos, pues, suben casi 3 trillones de dólares, es lo que estas 10 compañías, solo las 10 primeras del top, tienen invertido en fondos, o sea, en deuda fallida como fondo. Perdón, Xavi, perdona que te interrumpa. No vemos la pantalla que nos estás comentando. ¿Se ha quedado fijada en la primera? En la carátula, en la portada. Pues vaya historia. ¿Y ahora veis esta? Ahora sí. ¿Y si la muevo? Sí. ¿Se ha cambiado? Vale, pues entonces no, Sí. vale, pues no comparto la pantalla, aunque sea un poco cutre, no comparto la pantalla entera, sino que lo dejo así, ¿vale? Pero igualmente, gracias por el aviso, ¿vale? Perfecto. Para que veáis las cifras, ¿vale? El primer fondo es BlackRock y tiene casi 2 trillones en activos de deuda fallida, que en nuestro caso serían lo que asimilaríamos a deuda concursal, ¿vale? Y si estos 10 mueven esta pasta, no queremos pensar en lo que se mueve en el mundo. Por eso, ¿a qué reflexión os quiero hacer llegar? Que al final, cuando hablamos del mediador y de la segunda oportunidad, y me voy a esta otra slide para situaros, versus estas plataformas que se dedican a presentar segundas oportunidades, por hacerlo muy sencillo, estamos en un escenario actual del texto refundido que, aunque no ahora se aprecia poco en la slide, pues aquí pone personas físicas. En el lado de las soluciones de reestructuración de las personas físicas las tengo a mi izquierda, entiendo que vosotros lo vais a ver igual. En el lado de las reestructuraciones de las personas jurídicas las tengo a mi derecha, y las soluciones de reestructuración de deuda de las personas físicas, de las personas jurídicas, en el escenario actual que tenemos del texto refundido, son estas, ¿vale? En la cual lo que es objeto de la charla de hoy es qué ocurre con las soluciones de reestructuración de deuda del acuerdo extrajudicial de pagos pensado para personas físicas, pero ojo, olvidado para las personas jurídicas de un tamaño pequeño, que como todos sabemos en España es el 90%, el 95% de nuestras empresas estarían dentro de una posibilidad de reestructuración siguiendo el acuerdo extrajudicial de pagos que en el momento en el cual se frustra para una persona natural no empresaria, pues va a la liquidación, y esa liquidación llega al producto estrella que estamos o que se está ofreciendo en el mercado. Como decía José María, si propone segunda oportunidad, pues hay unos cuantos anuncios de Google pagados y todos sabemos lo que cuesta pagar un anuncio de Google, con lo cual es evidente que ahí hay un mercado, y el mercado que se está ofreciendo es: frustro un acuerdo extrajudicial de pagos para una persona natural no empresaria, me lo llevo a liquidación, pero no tengo objeto de conseguir el BPI, ¿vale? Pero ojo, que en este cuadrito de aquí nos vamos a lo que yo creo que es donde está el queso del futuro, si lo pensamos entre todos, ¿vale? Que es, ¿qué posibilidades nos aporta un acuerdo extrajudicial de pagos para resolver situaciones de insolvencia, es decir, para reestructurar situaciones de insolvencia, y que no estamos utilizando, y todos acabamos pensando simplemente o bien en un sofisticado acuerdo de refinanciación, o en el peor de los casos en una unidad productiva autónoma que la pongo dentro de un concurso de liquidación para salvar el negocio? Entonces, creo, porque ahí ya he visto alguna pregunta que podría contestar, pero lo responderemos al final e intentaré ir súper rápido para dejar el máximo de tiempo posible al debate. Creo que es un buen momento para que entre todos reflexionemos, ¿vale? Aquí os he puesto qué puede contener un acuerdo extrajudicial de pagos. Y me quedo y resalto, o sea, las esperas de menos de 10 años, las quitas, ok, pero me quedo y lo dejaré en rojo, que es la cesión de bienes y derechos a los acreedores en pago para pago de todos sus créditos. Los azules solo son posibles para
personas jurídicas o personas naturales no empresarias, no para la persona natural, perdón, para personas jurídicas y para personas naturales empresarias. Con lo cual, tampoco me voy a meter aquí porque ya es más sofisticado, pero la reflexión a la que me gustaría haceros que le dedicásemos, de que sean 5 minutos, es cómo juego, cómo puedo utilizar el acuerdo, los juegos de mayoría para conseguir acuerdos extrajudiciales de pago. ¿Vale? Si tenemos una deuda constituida, fijaros que aquí los colorcitos son muy sencillos. La deuda pública domina el resto de deuda. Olvidémonos, no hay posibilidad de acordar nada. Nos entra alguien por la puerta con una situación de este estilo, no hay posibilidad de acuerdo. Aunque queramos jugar, como hablaban mis anteriores, mis predecesores, lo de la deuda pública, o se queda claro o es una incógnita que al final el asesor no sabe cómo resolverlo delante del cliente. Para mí no hay posibilidad de acuerdo. Pero si estamos en una situación en la que la deuda pública no controla el resto de la deuda, y aquí os la he dividido en 2 colores más, que viene de esta anterior diapositiva, que lo que digo es, en mi mogollón de deuda tengo amigos de color verde y el resto de acreedores no son amigos, los amigos son los verdes. En una situación típica de una micro, pues tengo algo de deuda pública, algo de deuda de amigos y algo de deuda de no amigos. Y normalmente en una pyme, el pastel que tengo de no amigos es superior al de amigos. ¿Vale? Entonces, vayamos a ver qué podemos poner en un acuerdo extrajudicial de pagos, ¿vale? Para conseguir que ese acuerdo extrajudicial de pagos no se frustre y me sirva, no para ir al BEPI, sino simplemente para llegar a un acuerdo con mis acreedores y reestructurar mi deuda. Porque no nos olvidemos que la segunda oportunidad es residual, no es el objetivo principal. El objetivo principal es no poder atender mi deuda y con esta no poder atender mi deuda, yo intento reestructurar. ¿Qué diferencia hay de salida en un acuerdo extrajudicial de pagos versus una propuesta de convenio? Que es que en los acreedores afectados por el acuerdo extrajudicial de pagos no son todos los acreedores del mundo mundial, sino solo aquellos con los cuales yo quiero llegar a un acuerdo. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que si bien en el concurso de acreedores es universal, no el acuerdo extrajudicial de pagos que se propone delante de un mediador no es universal o no tiene por qué serlo. No tengo por qué poner todos mis acreedores. Yo puedo poner los acreedores que quiera y los acreedores que a mí me dé la gana poner en un acuerdo extrajudicial de pagos, además, no están clasificados como los que tengo en la ley concursal. Es decir, no tengo acreedores subordinados. Para que me entiendas, mi mujer no sería una persona especialmente relacionada conmigo, ¿vale? Con lo cual, a priori, deberíamos poner a mi mujer en el lado amigo, ¿vale? Con lo cual, a partir de aquí, empecemos a pensar cómo yo puedo conseguir éxitos vía del acuerdo extrajudicial de pagos, no solo pensando en personas naturales, empresarias o no, sino pensando en el mogollón de micros y pymes que habrá en situación de insolvencia en nuestro país. Y a partir de aquí, las siguientes diapositivas lo que os hacen es, si quito la parte de la deuda que es pública, que no juega en un acuerdo extrajudicial de pagos, y cogiendo el pastelito este que he cogido, lo que digo es, ¿qué clases tengo en el acuerdo extrajudicial de pagos? Por un lado, los acreedores públicos. Por otro lado, tengo mis amigos. Y por otro lado, tengo al resto. Si miramos esta distribución, tengo público, me lo he inventado, 30%, y el resto del 40%. Si me voy al quórum que me exige el acuerdo extrajudicial de pagos y vayamos a lo fácil, al 65%, que ahora veréis las diferencias para conseguir el acuerdo extrajudicial de pagos, es lógico que el quórum afectado por, imaginemos que yo coja todo el pastel de amigos y de resto, tengo 30 de amigos y 40 de resto, con lo cual no tengo solución para aprobar ningún tipo de acuerdo extrajudicial de pagos,
porque los que me van a votar, que son los amigos, ¿vale?, no me llegan al 65%. Pero ahora imaginaros que dejáis fuera del acuerdo extrajudicial una parte estratégica de acreedores que no los incluyo, con lo cual no los voy a reestructurar, con lo cual los voy a seguir debiendo, ¿vale? Pero que con el voto de mis amigos y el voto del resto ya llego al 65%. Es decir, los lilas los diseño para que no estén en el acuerdo extrajudicial de pagos, incluyo a mis amigos en el acuerdo extrajudicial de pagos y afecto al acuerdo extrajudicial de pagos con las quitas y esperas que me den la gana, ¿vale?, delante de todo tipo de crédito. Y cuando digo todo tipo de crédito, es todo tipo de crédito excepto el público. Con lo cual, a partir de aquí, los problemas habituales a los que se enfrenta una microempresa o una pequeña empresa o un persona natural empresario son de este estilo. Con lo cual, os invito a que le deis un voto de confianza a la potencia que puede tener el acuerdo extrajudicial de pagos en sede de mediación para reestructurar la deuda de estos tipos de acreedores. Y a esto me voy a uno de los debates absolutamente que yo considero perdido, ¿vale?, que es el papel del mediador y de su nombramiento. Tenemos dos elementos: la crítica constante a cualquier tipo de valoración, es decir, cómo podemos aceptar como mediadores los emolumentos que nos salen de los aranceles, crítica evidente desde el punto de vista del mediador, y que ahora os daré mi opinión, o la opinión que estamos trasladando, en este caso desde el Consejo de Economistas, y además cómo vemos el mercado de mediadores, que a la vez es un equilibrio en sí mismo. La intención del legislador europeo y español, o como queramos, es reducir al máximo los costes de reestructuración a los cuales un deudor se ve abocado. Porque estos costes de reestructuración, al final de la película, los está pagando la deuda, porque se retraen de la masa, con lo cual la deuda, poneros a la cabeza, gente de financieros, bancos, etcétera, etcétera, no quiere que los costes ni de la mediación, ni de la mesa concursal, ni de nadie, ni en tiempo, nada, sean carísimos. Con lo cual, la perspectiva de mejoras en los aranceles es irreal. Perspectiva que a la vez no ha sido engañando a nadie. Es decir, todos aquellos que nos hemos puesto y hemos estudiado o hemos sacado nuestra formación para ser mediadores, sabíamos a lo que nos exponíamos, no era un secreto que la mediación no estaba bien remunerada, pero a pesar de ello necesita de profesionales para que lo saquemos hacia adelante, con lo cual la incidencia donde se debe actuar es en crear verdaderamente un mercado de competencia perfecta entre los mediadores, que actualmente no lo es. Si vamos a pensar en la demanda, ¿vale?, aparentemente cualquier mediador, cualquier notario se va a la lista, escoge por turno correlativo al que le corresponde y punto. Vale. Pero si vamos a la oferta, no todos los mediadores están en la lista. Y puedo pensar en las cámaras, que sería una crítica rápida, pero también puedo pensar en un notario habilitado para ser mediador, que en el momento que le entra una mediación apetecible se va a resolver el mismo. Con lo cual, si el mercado de oferta de mediadores fuera, que no lo es, totalmente transparente, la demanda sería lineal. Y entonces, por suerte, cada N tiempo, en función del tamaño de este mercado, cabrían mediaciones mejor remuneradas de las que quedan, que no las que quiere nadie. Y hay más cositas aquí de romperse los cuernos, porque si me sale mal el diseño, si en el diseño del acuerdo extrajudicial de pagos al final no consigo la continuidad en persona natural empresario y en persona jurídica cabe la
el concurso consecutivo con la idea de montar una propuesta anticipada de convenio, y aquí os pongo cómo se diseñan tratos singulares en caso de convenio para conseguir éxito en los posteriores convenios. Siempre pensando en qué lado del mercado está el queso, que el queso lo tengo en el lado del deudor y no en el lado del mediador. Y yo creo que con esto, si lo he conseguido en el tiempo, eran las ideas que más me apetecía trasladaros, porque a verlas hay muchas, pero al menos generar un poco de controversia o salir un poco de la parte jurídica y ponernos a pensar como profesionales en este sentido. Muchas gracias por el rato y a ver, yo veo que están entrando un montón de preguntas. Yo prefiero que el debate sea más rico que no mi rato. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, Xavier. Una exposición muy interesante. Como bien apuntabas, están entrando muchas preguntas. Si os parece, iniciamos a dar respuesta a la mayoría de ellas. Empezamos por la de las primeras que han ido llegando, la de Adolfo Fernández, que dice, ¿es defendible la exoneración de todos los créditos públicos? Si la respuesta es afirmativa, ¿con qué vía? Dejo responder a... Es lo que hemos dicho antes, ¿no? Lo que he dicho, ¿no? Es que depende. Con la dicción literal de la ley, pues la respuesta sería no. Pero ya he dicho también que hay compañeros que están defendiendo la posibilidad afirmativa, ¿no? Manteniendo lo que decía el Tribunal Supremo en la sentencia de 2019. Entonces, ¿tú qué piensas, José María? No, yo estoy contigo. Creo que la pelota está ahora en el tejado del Tribunal Supremo y es si en los próximos recursos de casación que puedan entrar frente a exoneraciones, si pueden convertir en criterio del tribunal la opinión ya expresada por algún magistrado de que el texto refundido va en contra del criterio de la sentencia de 2 de julio. Yo creo que no nos... A ver, los jueces en los distintos escalones podemos ir fijando posiciones, pero ahora mismo yo creo que es el Tribunal Supremo quien tiene la capacidad de protagonizar ese debate sobre si se debe proteger todo el crédito público o únicamente el crédito público que tenga privilegio general. Yo espero que antes de que llegue esa situación el legislador pues recapacite y articule en esa modificación que ya anuncian, articule algún tipo de solución intermedia que permita la exoneración de una parte del crédito público, que yo creo que es la solución razonable. Otra pregunta de Mariano Ramallo. Dice, se aprueba un plan de pagos en acuerdo extrajudicial de pagos y no se puede hacer frente a los créditos privilegiados. ¿Se debería entonces instar un concurso consecutivo? ¿Se puede presentar el concurso consecutivo con propuesta anticipada de convenio? A ver, en el caso de persona física que no tenga la condición de empresario, los concursos consecutivos son siempre liquidativos. Por lo tanto, el deudor que no sea empresario y que agote la vía del acuerdo extrajudicial ha de saber que en el concurso no va a tener la posibilidad de presentar una propuesta anticipada. Si se trata de un empresario, el empresario sí que tiene la posibilidad de acompañar a la solicitud del concurso consecutivo una propuesta de convenio, pero lo tiene que hacer junto a la solicitud. Lo que sí tiene claro el legislador es que el concurso consecutivo se tiene que tramitar muy rápido, por eso se trata de un procedimiento abreviado, sometido además a unas reglas especiales. En el caso del fracaso del acuerdo extrajudicial de pago, el deudor tiene una ventaja, y es que antes incluso de que el mediador concursal certifique o solicite el incumplimiento, podría solicitar el concurso. Y ahí la cuestión es un tema de legitimación. Hay muchos deudores que consideran que es más cómodo que trabaje el mediador y que presente el concurso el mediador. Los concursos que presentan el mediador van a tener una serie de limitaciones o de problemas que no los tendrá si los presenta el deudor. Entre ellos, el deudor está en mejor disposición para aportar toda la información posible. Entonces, ¿qué está ocurriendo en la práctica? En la práctica, casi todos los concursos consecutivos los instan los mediadores concursales.
Y los mediadores, pues ya lo ha explicado Xavier, que la mediación concursal pues no está funcionando con el éxito que debería, y entonces eso hace que muchas veces las solicitudes de concurso consecutivo que presenta el mediador tengan carencias, tengan defectos que complican el arranque del concurso. Yo, si me permitís, dice, se aprueba un plan de pagos en acuerdo extrajudicial. En ese plan de pagos no está el privilegio. El acuerdo extrajudicial de pagos, a no ser que el privilegiado considere que se mete en el acuerdo, que no lo hacen, en ese acuerdo extrajudicial de pagos no está el privilegiado. Con lo cual, aquí estamos en un escenario en el cual el acuerdo extrajudicial de pagos se puede o no estar cumpliendo y, en cambio, no está atendiendo, por hacerlo fácil, a la hipoteca. Con lo cual, ¿puede meterse en concurso consecutivo? Sí, sin problema. Lo que ocurrirá es que se va a encontrar con una propuesta anticipada de convenio con un voto del privilegiado que no le va a votar porque ya no le votó en el acuerdo extrajudicial de pagos. ¿Pero de qué le va a servir? Le va a servir para seguir con el paraguas abierto, evitando la ejecución, al menos hasta el momento de liquidación, y más si se mete en un acuerdo extrajudicial de pagos, en una propuesta de convenio, con lo cual va a estar un año y pico antes de que no lo ejecuten y tendrá la suerte en este camino que probablemente sus interlocutores del privilegio van a cambiar y van a pasar a ser recuperadores de deuda y no comerciales que intentan cobrar el préstamo hipotecario vendido. Es mi opinión, práctica. No, colación de lo de José María. Perfecto. Otra pregunta de Domingo Suárez, que pregunta, ¿qué estados de la Unión Europea han transpuesto ya la directiva? Pues hasta donde yo sé, hay muchos estados que no tienen la necesidad de transponerla, como por ejemplo Alemania, Italia o Francia, porque ya tienen mecanismos de segunda oportunidad, o por lo menos no tienen la obligación de transponerla para el concurso de personas físicas. Hay que pensar que la Directiva 1023, hay una parte muy importante del texto de la directiva que tiene que ver con los acuerdos de refinanciación. Entonces, respecto de los acuerdos de refinanciación, sí que estamos, casi todos los países de la Unión estamos en mantillas. De hecho, se da la paradoja de que España tiene mejores normas en materia de refinanciación, es decir, los ajustes legislativos que tenemos que hacer para la refinanciación de empresas son menores y, en cambio, los ajustes para personas físicas son mayores. Pero yo, hasta donde sé, todavía no ha habido ninguna ley específica en ninguno de los grandes países de la Unión, ninguna ley específica referida a la directiva. Entre otras cosas porque todavía queda un mes. Y muchos países, además, han pedido ya la prórroga. A principios de este año, por ejemplo, España ya ha pedido una prórroga de un año para que disponer hasta el verano del año que viene para la transposición. Añadiros que los ingleses sí, pero no valen. Como UE ya no valen, con lo cual los ingleses vuelven a tenerlo hecho. Y en materia de... ha habido bastante norma COVID que ha servido, por ejemplo, a alemanes y franceses para anticipar parte de los acuerdos de refinanciación, y los holandeses que han sacado, pero que no es la directiva, lo que os hablaba al principio José María del PRIPAC holandés, ¿vale? Que es un PRIPAC fuera de la Unión para competir con los ingleses. ¿Vale? Esta es la información que yo manejo. ¿Vale? Muchas gracias. Santiago Oliveros pregunta, si el concursado tiene el 50% de una vivienda que no se trata de su vivienda habitual, ¿se debe también quedar fuera de la liquidación si la deuda hipotecaria es mayor que su valor y se está al corriente del pago de la hipoteca? Hombre, yo creo que hay que diferenciar esa interpretación que yo comentaba. Se basa también en el tema de la vivienda habitual. Ahí estamos hablando simplemente de una persona que es comunero de un 50% de un bien inmueble. Básicamente, la exoneración requiere la liquidación. Por lo menos esa cuota debe de entrar. No se entiende, creo yo. No, la solución quizás no tenga que ser la misma. Se trate de vivienda o se trate de un inmueble que tiene una finalidad distinta, o de un tercero, por ejemplo, ¿no? De vivienda de un tercero, no insolvente, ¿no? Yo coincido con lo que comenta mi compañero.
la masa activa la conforman todos los elementos con valor patrimonial. Lo que pasa es que en el caso en el que plantea Santiago, y aprovecho para saludar a Santiago, con el que había tenido relación profesional hace años, la cuestión está en que a la masa activa del concurso no entraría el inmueble, sino entraría una cuota, un 50%. Esa cuota tendría un valor de mercado que no coincide con el 50% del valor del inmueble. Mi experiencia en estos casos es que suele ser muy atractivo porque el titular de un 50% de participaciones de una segunda residencia o de un local, en cuanto lo adquiere y lo va a adquirir por un precio muy reducido, va a tener un actio comuni dividundo y no hay nada que toque más las narices al comunero que tener a otro comunero instando judicialmente la subasta. Entonces, no solo se tiene que vender ese 50%, sino que además el otro comunero, si no es generoso a la hora de adquirir ese 50%, se puede encontrar con que le entra un tercero y legítimamente le pide la división. Yo creo que ahí, en ese caso, da lo mismo que se esté al día o no se esté al día en el pago de las cuotas hipotecarias. Al final va a tener que ver con el precio. Ese precio de mercado va a ser muy reducido y puede ser muy atractivo para profesionales de la subasta. Y es que al final, por 2.000 o 3.000 euros, adquieres una expectativa de derecho que puede llegar a ser muy elevada. O sea, que cuidado con esos experimentos, porque yo creo que el régimen de protección de la vivienda habitual en los procesos concursales tiene que ser muy, muy excepcional y muy, muy cuidadoso, porque si no la solución puede ser gravísima para el deudor. Es decir, puede quedar en peor posición de la que estaría si lo sacáramos a subasta y se vendiera. Otra pregunta de Sergio Berrios. Comenta, en la situación COVID, tras 2 designaciones fallidas de mediador, se cierra el acta y se debe instar la solicitud de concurso consecutivo. ¿Quién es el responsable de instarlo? ¿El notario o el solicitante del acuerdo extrajudicial de pagos? En todo caso, el deudor. El notario solo tiene la obligación de instar el concurso cuando asuma las funciones de mediador concursal. Si no asume las funciones, el notario únicamente como fedatario cerrará el acta. Ni siquiera tiene la obligación de cerrar el acta, sino que solo con la negativa de 2 mediadores concursales, el deudor que persista en la situación de insolvencia, es decir, que siga siendo insolvente, tiene el deber de solicitar el concurso consecutivo de carácter voluntario. Y además no se debe retrasar por una razón. Si hay demora en la solicitud de concurso, esa demora puede determinar que el concurso se presuma culpable. Es decir, que ahora tenemos la moratoria COVID, pero a partir del 31 de diciembre, en esos casos, si hay un retraso en la solicitud de concurso más allá de los 2 meses, el deudor se puede encontrar con que el concurso se declara culpable y sus expectativas de exoneración desaparecen. Yo creo que es un espejismo pensar que al deudor va a llegar un alma caritativa y le va a presentar el concurso. El deudor diligente que realmente quiere la exoneración debería o presentar el concurso o firmar el concurso junto con el mediador concursal para que la información en la solicitud de concurso sea completa. Como decía Xavier, y yo coincido plenamente con él, hay que pensar que la imagen del pasivo del acuerdo extrajudicial de pago queda muy distorsionada y que los instrumentos que tiene el mediador concursal para configurar la masa activa y pasiva pues son muy limitados. Entonces, para evitar que el concurso arranque con déficit de información, y no debemos olvidar que el déficit de información es una causa de calificación del concurso culpable, debería ser bueno que los deudores fueran más proactivos en las solicitudes de concursos consecutivos. Otra consulta de Eduardo Muriedas pregunta cómo va a aplicarse el artículo 23.3, apartado B, de la Directiva 1023, que dice que como excepciones no se ejecute la vivienda principal del empresario insolvente y cuando corresponda de su familia. Yo creo que el ordenamiento jurídico español ya tiene, la ley concursal, ya tiene mecanismos que garantizan el cumplimiento del artículo 23. Y es que desde la comunicación del inicio de las negociaciones del acuerdo extrajudicial de pagos, el deudor va a contar con una moratoria de al menos 1 mes en la ejecución hipotecaria. Yo creo que el criterio de muchas audiencias provinciales y de muchos juzgados de excluir de la masa activa del concurso la vivienda habitual hipotecada
también está en la línea del artículo 23. Al final, de lo que se trata es de que la vivienda habitual, tenemos que pensar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde el año 2013 ha vinculado el derecho a una vivienda digna como un derecho fundamental. Lo que determina no es la exclusión en la venta del activo, sino la venta del activo como última solución. Por lo tanto, en todos aquellos supuestos en los que hayamos agotado el patrimonio del deudor sin dar una solución a su insolvencia, tendremos que ejecutar la vivienda habitual. Pero me parece que se pueden hacer ajustes, sin duda, y además se ha escrito mucho sobre este tema, o sea, la posibilidad de introducir todos los mecanismos de protección de los deudores vulnerables que tenemos en las ejecuciones singulares, incorporarlos de manera clara a la ley concursal. Se pueden establecer criterios de valoración de los inmuebles que garanticen que los inmuebles se venden a precio de mercado. Podemos establecer derecho de adquisición preferente para que el cónyuge del deudor pueda adquirir la vivienda. Podemos tomar medidas parciales para proteger, pero en ningún caso vamos a evitar las ejecuciones hipotecarias cuando no queden otros bienes. Y sobre todo cuando además con esa venta se genere un valor para la masa activa del concurso. De todos modos, el artículo 23.3b lo que establece es la posibilidad de que sean plazos más largos, ¿eh? O sea, no habla exactamente de que se elimine esa posibilidad, sino de que se concedan plazos más largos como excepción a los del artículo 21, ¿eh? Sí, es así. A mí me gustaría añadir una reflexión. No sé en qué ley, porque le voy a cambiar el nombre, etcétera, etcétera, pero cuando constituías una sociedad para un emprendedor y hacías lo que era la sociedad express y no hacía falta aportar los 3.000 euros de capital y tal, ahora no, creo que va en la misma ley de emprendedores de la segunda oportunidad, ¿no? Allí se excluía la vivienda. O sea, la idea del legislador es incrementar. O sea, al final vamos a incrementar nuestra cultura financiera y el que se meta empresario, que tenga claro qué parte de su patrimonio se está jugando y para qué, o de su patrimonio familiar. Y en la directiva, que no habla exactamente nunca de persona natural no empresaria, sino que solo la incluye en el momento en que hay una confusión del origen de la deuda, de que no se sabe si es porque se ha comprado una tele o porque ha pedido un préstamo, una póliza de crédito. En esa confusión es donde incorpora medidas para la persona natural no empresaria. Yo creo que esa es la clave. Lo que comenta Xavier es la clave. La directiva es una directiva que en ningún momento está pensando en personas físicas. Luego recomienda que los países aprovechen la incorporación de la directiva para proteger a personas físicas no empresarias, pero está pensando solo en personas físicas empresarias. Y lo que dice Xavier es verdad. Lo que quiere el legislador europeo es que un pequeño empresario, un microempresario, no tenga que arriesgar su casa para iniciar una actividad profesional. Por lo tanto, lo debemos limitar solo a aquellas personas que en su actividad profesional puedan haber comprometido la vivienda. Como dice Francisco Soriano en su exposición, al final lo que te da es una moratoria, es decir, oiga, usted pues evitaremos que se ejecute en primer lugar, pero no hay un blindaje absoluto. Lo digo porque la transposición de la directiva no va a suponer una amnistía hipotecaria en España para no empresarios. Otra pregunta, Amalio Miralles la formula directamente a José María. Dice, en el caso de esas prácticas abusivas que conocemos todos por parte de plataformas que ofertan sus servicios para exonerar deuda, en caso de concurso consecutivo, ¿el cobro de esos honorarios podrían ser susceptibles de reintegración? ¿Ves alguna vía alternativa? Hombre, hay que pensar que los jueces no estamos legitimados para el ejercicio de oficio de acciones de reintegración. Por lo tanto, tendrá que ser o el administrador concursal o el tercero el que, si se han producido los pagos, esos pagos se puedan retrotraer si se han producido en el periodo sospechoso. No son créditos contra la masa. Yo la cuestión, y para malas prácticas, y es si esas malas prácticas han dado lugar al agravamiento de la insolvencia,
que en la pieza de calificación se pudiera calificar el concurso como culpable y traer como cómplice, si se ha agravado, lo digo en los casos más grandes. Lo que pasa es que yo también creo que si tuviéramos una ley mucho más clara, esas buenas prácticas, esas malas prácticas desaparecerían sin necesidad de garrote. Yo creo que no soy el juez, puedo meter aquí, se me permitirá. La acción de reintegración es compleja. O sea, diseñar que como administrador concursal en un concurso consecutivo definas una acción de reintegración contra los honorarios profesionales de alguien en sede preconcursal para la mediación podría ser tanto como que con un Dacia Duster es muy caro por lo que te venden y no por meterme en un Dacia Duster, ¿vale? Con lo cual, lo que sí que es cierto es que los colegios profesionales sí que pueden buscar vías alternativas en lo que podría ser un intrusismo, ¿vale? Por ahí es donde puede haber, en mi opinión, un trabajo más de carga de profundidad en el sentido de decir, hagamos que el mercado de profesionales que están asesorando a deudores sea un mercado potente, ¿vale? De todas maneras, normalmente estas malas prácticas de profesionales están también vinculadas a malas prácticas de deudores, o sea que también son profesionales que ayudan a deudores que en realidad no son insolventes a crear una situación de insolvencia para exonerar determinadas deudas. Y es que normalmente lo que se hace es que se encapsula una parte de la deuda en una persona, pero personas de su entorno pues se les facilita que puedan transmitir activos o que pueda haber sociedades patrimoniales. Nosotros hemos visto a personas que vienen a pedirnos el beneficio de la segunda oportunidad y que vienen en un Porsche Cayenne y que van a esquiar a Vaqueira todos los años y que sin embargo nos piden la exoneración y nos dicen que viven de la caridad. Y la caridad, pues a lo que su pareja se llame caridad y sea la tenedora de su patrimonio, es decir, que son luego accionistas, que luego tienen tarjetas de crédito con límites de 15.000 euros mensuales. Entonces, normalmente esas malas prácticas están vinculadas a deudores que no siendo merecedores de la segunda oportunidad y que probablemente sí que serían merecedores de una reestructuración de deuda, pues piensan que pueden exonerar sobre todo los créditos financieros. Lo estamos viendo en el caso de avalistas, en el caso de fiadores, pues que se genera una situación ficticia de insolvencia y una situación ficticia de falta de activos y luego resulta que le preguntas, bueno, ¿y el coche es en el que ha venido usted que está aparcado aquí a la puerta? Y eso, no, es que eso es de una sociedad que es de mi pareja y usted que vive en un chalet en las afueras de Barcelona que vale 3 millones, no, estoy en precario porque es una sociedad patrimonial. Y entonces tú dices, rascas, empiezas a rascar y resulta que dice, no, yo es que no le tengo por qué dar información porque mi asesor me ha dicho que no. Entonces, esas malas prácticas yo creo que tienen que ver con un abuso del mecanismo de la segunda oportunidad y que es también la que está haciendo que sobre todo los acreedores financieros y los acreedores públicos tengan muchas reticencias a la reforma de la ley. Hombre, yo veo complicado que pudiera prosperar una acción de esta de reintegración, en definitiva, por el pago de unos servicios que se han contratado antes de la solicitud de la declaración de concurso. Porque si una persona se va a un casino y pierde 6.000 euros en el casino y a los 2 días presenta la solicitud de concurso, pues ese dinero no nos plantearíamos si puede haber una acción de reintegración, ni si el casino ha colaborado de algún modo en la agravación del estado de insolvencia, o si una persona en una página web hace unos pagos en un bingo online. Quiero decir, aquí en definitiva, en principio, lo que existiría simplemente el pago por la prestación de unos servicios. Habría que probar que esos servicios son adecuados o no son adecuados. Eso ha producido una agravación de la insolvencia. Ha habido un fraude, ha habido una... Es que yo lo veo muy complicado, muy complicado. Sí, Francisco, es verdad lo que dices, pero también es verdad que se ha consolidado una jurisprudencia bastante restrictiva respecto de los derechos de honorarios de los abogados y procuradores que asisten a los concursados y se han dictado sentencias en las que incluso se ha permitido apartarse de las normas orientadoras de los colegios profesionales
con el fin de ajustar esos servicios de asesoramiento al trabajo efectivamente de ese mismo. Que yo creo que las acciones de reintegración fundamentalmente están para fiscalizar los comportamientos más burdos. Luego sí que es verdad que en los casos, claro. No, de hecho hay una de las preguntas que se preguntan, ¿unos honorarios de 3.000 o 4.000 euros se consideran demasiado elevados? Pues a ver, si tú estás ayudando a una persona que arrastra un pasivo de deuda comercial, nosotros tenemos encima de la mesa, deliberado ya, pendiente de publicar la sentencia, una persona a la que se le va a exonerar 1.250.000 euros. Y se ha hecho un trabajo excelente por los abogados. Unos honorarios de 4.000 euros para el asesoramiento de una persona que legítimamente va a conseguir la exoneración de 1.250.000 euros, pues probablemente sea adecuado. El problema es si esos mismos honorarios se los estamos pidiendo a una persona que debe 12.000 euros. Claro. Por eso digo que no nos pongamos maximalistas y analicemos caso por caso. Claro, sí. Otra pregunta respecto de la competencia de Paloma Valiente. Dice, ¿habría algún modo de gestionar dos procedimientos con pasivos conexos atendiendo al origen de la deuda empresarial? Los deudores son un deudor no hipotecante, hijo empresario, y un hipotecante deudor es la madre no empresaria. A ver, en principio el acuerdo de la Junta de Jueces Mercantiles de Barcelona determina que se permita la acumulación de los concursos consecutivos de aquellas personas que tengan unidad en las deudas. Ese criterio no es aceptado por todos los juzgados, pero en cualquier caso lo que sí que se puede pedir es, primero, que se nombre un mismo mediador, es decir, que cuando se acuda al notario se nombre un mismo mediador, que se pueda acudir a la Cámara. Las cámaras de comercio sí que permitirían la tramitación de ese tipo de procedimientos en un solo concurso y, en último caso, que se permita la coordinación de concursos en sede concursal. Es decir, que no debería haber ningún problema y la ley yo creo que permite incluso en algunos supuestos la posibilidad de acumulación después de la declaración de concurso. Eso es mucho más fácil cuando hay una relación conyugal o de parejas de hecho y es un poco más difícil en los supuestos de comunidad de deudas. Pero, a ver, yo por lo menos en Barcelona, que son los tribunales que conozco, hay multitud de casos en los que se nombra un mismo administrador concursal o se coordinan los concursos o el juez busca algún tipo de solución para permitir una solución armónica a esas situaciones de insolvencia. Perfecto. Otra pregunta de Javier Campomanes. Dice, ¿cuáles son los parámetros para el cálculo de la cantidad embargable del salario con el texto refundido? No, con el texto refundido no hay concepto de embargabilidad con el texto refundido. Nos tenemos que ir, por una parte, al artículo 605 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que nos dicen que el salario mínimo interprofesional es inembargable, la cantidad que supere el doble del salario mínimo interprofesional se embarga solo en un 30%, lo que supere el triple en un 40%, por lo tanto, ahí es donde tenemos los parámetros. La normativa sobre protección de deudores hipotecarios en situación de riesgo de exclusión social y, en concreto, el Real Decreto 6/2012 establece una serie de correctivos en cuanto a la inembargabilidad, atendiendo a las cargas familiares y atendiendo también a los gastos de la familia y a que se trate de familias vulnerables, porque tengan menores, porque tengan discapacitados a su cargo. Y eso nos permite todavía incorporar incluso en un 10 o en un 15% esos parámetros de inembargabilidad. La ley concursal lo que establece en el artículo 499 es que en los supuestos de exoneración por el régimen especial, es decir, sometidos al plan de pagos, cuando ese plan de pagos no ha permitido la satisfacción de todo el crédito no exonerable, el juez tiene que hacer una valoración del esfuerzo razonable hecho por el deudor. Y lo que nos dice es que si el deudor ha dedicado al menos el 50% de su patrimonio embargable, el juez podrá acordar la exoneración definitiva de aquello que había exonerado provisionalmente. En el caso de personas que estén en riesgo de exclusión social, y entonces nos remite al Real Decreto 6/2012, en esos casos la ley lo que nos dice es que ese esfuerzo razonable ya ni siquiera es del 50%, sino que bastará que sea de un 25%. ¿Eso qué quiere decir? Por poner un ejemplo claro, un sueldo medio de un trabajador en este país estaría en el orden de los 1.300 euros mensuales. De esos 1.300 euros,
tendrían la consideración de inembargables 950. Luego el resto, es decir, 400 euros serían embargables. Esa persona tendría que dedicar, como norma general, 200 euros al mes, es decir, del orden de los 1.200 euros al año. Si tiene cargas familiares o está en riesgo de exclusión social, se reduce de los 1.200, se reduciría a los 600 euros. Y el cómputo se tiene que realizar en el lapso de 5 años, es decir, que tiene que haber dedicado, yo soy malo para las matemáticas, o 6.000 euros en 5 años, en el caso de la situación normal, o 3.000 euros en 5 años si está en riesgo de exclusión social. Pero no hay un concepto de embargabilidad propio de la normativa concursal. Otra pregunta de María Rosario Antolín. Dice, si no se tiene patrimonio para liquidar, no se está cumpliendo con los requisitos. Viene a referirse a aquellos deudores que únicamente tienen deudas sobre las tarjetas de créditos. Bueno, no entiendo bien la pregunta. Si no hay patrimonio para liquidar, pues da igual. No se liquida, ¿no? Tendrían que pedir el concurso express, tendrían que pedir la declaración y conclusión del concurso, claro. y entonces pedir la exoneración. Si las deudas tienen su origen en tarjetas de crédito, una parte importante de la deuda sería deuda subordinada, porque estaría vinculada a los intereses, y habría una parte que sería crédito ordinario. Si el deudor ha intentado acudir antes al acuerdo extrajudicial de pagos, vería exonerado el 100% de su deuda. O sea, de hecho, el mecanismo de segunda oportunidad es el traje ideal para este tipo de deudores. La cuestión es agilizar el trámite del acuerdo extrajudicial, solicitar rápidamente el concurso consecutivo con la petición de conclusión, siempre y cuando se acredite la buena fe, y entonces se exonera toda esa deuda derivada de los cofidis, de las tarjetas de créditos y de los descubiertos. Bueno, hay que tener siempre, y no hay que olvidar que nos movemos en el ámbito de la insolvencia, es decir, la imposibilidad de cumplir con las obligaciones, porque el BEPI se concede a los deudores insolventes, no a los que tienen dificultades para cumplir o tienen posibilidades de cumplir, porque si hay alguien que tiene deudas de tarjeta de crédito pero tiene posibilidad de pagar, no estamos en el ámbito de la ley concursal ni de la segunda oportunidad. Y si considera que los intereses son excesivos, porque se trata de una tarjeta de estas que llaman revolving o que esos pueden ser usurarios, bueno, pues existen mecanismos legales y acciones para anular ese contrato de tarjeta de crédito. O sea que no olvidemos que el BEPI es para deudores insolventes. Porque puede ser que no se tenga patrimonio, pero se tenga solvencia. Otra pregunta de Juan Rojo. Dice, en un supuesto de conciliación de persona física no empresario, empleado público, donde los haberes que mensualmente recibe y que recibirá hasta su jubilación superan hasta 3,5 veces el salario mínimo, ¿pueden considerarse como más activa a todos los efectos? Añade, su única posesión es un vehículo de más de 10 años. Vamos a ver, esos serían los supuestos que antes se llamaban de quiebras abiertas, es decir, en aquellos supuestos en los que hay personas que tienen unos ingresos recurrentes que podrían embargarse en parte, pero que no se les puede mantener indefinidamente en situación concursal. Ya se había dictado algún auto, antes de la directiva ya se había dictado algún auto en el que, en función de la deuda que se mantenga, cuando las expectativas del deudor hacen que tendría que estar 15, 20, 25 años para poder pagar toda la deuda, se permita la conclusión del concurso. En este caso yo creo que es importante tanto la recomendación de la Comisión Europea del año 2014 como la directiva comunitaria, que nos dicen que en estos casos al deudor en estas condiciones no se le puede mantener en situación de concurso durante 3 años. Por lo tanto, en este tipo de supuestos, lo razonable es que se declare el concurso, que se liquide su patrimonio hasta donde se llegue. Hay que pensar que si esta persona es funcionaria pública, además del mínimo inembargable, pues tendrá un derecho de alimentos tanto para él como para las personas a su cargo, es decir, que no todo lo que supere el salario mínimo se podrá embargar, sino que habrá una parte que será para el propio deudor. Mantenerle durante un lapso de tiempo no muy grande
en situación de concurso, concluir el concurso y luego exonerarle. Y eso yo creo que yo he visto y he dictado autos acordando la conclusión, aunque se tenga patrimonio recurrente embargable. Por ejemplo, en este caso, ese patrimonio recurrente de carácter embargable que tiene que ver con sueldos que están por encima del salario mínimo interprofesional, por ejemplo, le podría permitir presentar un plan de pagos razonable de la parte no exonerable. O también le permitiría intentar un acuerdo extrajudicial de pagos ofreciendo a sus acreedores el pago. Hay una cosa de la exposición de Xavier que me ha parecido muy interesante, que es que se está menospreciando el acuerdo extrajudicial de pagos para reestructurar deudas de pequeños empresarios o de funcionarios públicos que han tomado decisiones equivocadas o que han heredado situaciones patrimoniales muy complicadas. Y es que en un acuerdo extrajudicial de pagos tú le puedes decir a una entidad financiera que o te apoya un acuerdo con unas quitas severas o que debe asumir que si se va al concurso toda la deuda financiera se va a exonerar y entonces se puede jugar con esas cuestiones. Por lo tanto, yo creo que ahí cuando se encuentre en esa situación, lo que tiene que invocar es la directiva comunitaria y exigir que la situación de insolvencia judicialmente declarada para esa persona no se extienda más de 3 años, porque si se extiende más de 3 años iría en contra de la directiva y, por lo tanto, el mantenimiento de una liquidación abierta durante 15 o 20 años sería jurídicamente inaceptable. Ahí estamos de nuevo en la tensión, ¿verdad? Porque un empleado público puede tener una nómina de 4.000 euros, como puede ser, por ejemplo, un magistrado. Bien, y puede haber, entonces, claro, hay deudas que, evidentemente, si todo sigue un curso normal de los acontecimientos, con ese dinero se podrían satisfacer más allá de los 3 años que hablamos. Pero se exonera en una situación de insolvencia al magistrado, se le concede la segunda oportunidad cuando en un plazo razonable de tiempo, más allá de ese que estamos comentando, es posible que se pudiera satisfacer una parte importante de los créditos. Bueno, es que a mí este tipo de situaciones un poco extremas son las que yo planteaba, ¿no? Porque el acreedor se le queda una cara rara, ¿no? Cuando ve que efectivamente durante el plazo del plan de pago se atiende y se cumple y después se le exonera, pero podría seguir cumpliendo perfectamente en un plazo más largo, ¿no? Ahí hay que ver las dos posibilidades, ¿verdad? No se puede tener un concurso 15 años. La carrera profesional de ese empleado público pueden ser 30 años más. Y evidentemente que en esos 30 años se podría pagar esa deuda. Pero le pedimos entonces al acreedor que se sacrifique y deje de cobrar lo que se le debe, ¿no? No, lo que pasa es que también a ese deudor primero hemos calificado su concurso como fortuito, es decir, hemos excluido que haya dolo o culpa grave en su actuación. Sí. Yo tengo un sueldo de 4.000 euros, le he afianzado o he avalado el negocio de mi padre porque me lo ha pedido, mi padre, el negocio ha fracasado y yo como avalista me cae una deuda de 400.000 o que de 500.000 euros y yo en el momento en el que recibo el requerimiento de la entidad financiera solicito el concurso. Y yo soy un deudor de buena fe y, por lo tanto, no he generado o he agravado mi insolvencia. O sea, no se trata de que mi deuda venga del bingo o de que me lo haya bebido todo o de que esté viviendo por encima de mis posibilidades, porque entonces mi insolvencia tendrá origen en una actuación poco diligente. Estamos hablando de un deudor de buena fe. Y entonces, lo que dice la directiva es que ese deudor de buena fe durante 3 años se le puede supervisar, tiene que presentar un plan de pagos, pero si yo me acuerdo en un caso en el que hicimos el cálculo de un funcionario, y es que el funcionario tenía que estar 35 años sometido a un plan de pagos para pagar un 25% de la deuda que tenía acumulada de avales familiares. Eso no tenía ningún sentido. Comentaba Lorenzo Espuñ que yo había hecho referencia solo a que solo se podía, que era inembargable solo el salario mínimo. No, yo había dicho que el primer tramo es inembargable, el segundo tramo es en un 30%
el tercero en un 40%. Lo digo por si no lo he sabido explicar bien, para aclarar esa confusión, porque veo que es una de las preguntas que se ha formulado en el chat. Vale. Otra pregunta de Jesús González, que solicita la opinión de los ponentes sobre si con la actual redacción del artículo 719.1 del texto refundido solo podría abrirse la pieza de calificación en los concursos consecutivos si lo proponen los acreedores, a excepción del 720. No, eso es una redacción equívoca de este precepto, pero hay que pensar que el requisito objetivo obliga a que haya o calificación del concurso como fortuito, no culpable, o que se trate de concurso express. Cuando ponemos en relación el artículo que ha citado con los artículos sobre los requisitos objetivos en el régimen ordinario y en el régimen especial, y sobre todo cuando la ley nos dice que el juez de oficio tiene que comprobar, tanto en los casos que haya oposición como que no haya oposición, tiene que comprobar que se reúnen esos requisitos, yo entiendo que la interpretación armónica de los preceptos nos lleva a que, aunque los acreedores no hayan pedido la apertura de la sección de calificación, si hay informe de calificación del administrador concursal, cuestión distinta es que el administrador concursal lo califique como fortuito y el fiscal también lo califique como fortuito, y en ese caso el concurso será con fortuito y el juez no tiene facultades de oficio. Pero no se puede limitar la capacidad del administrador concursal de calificar el concurso conforme a derecho. Perfecto. ¿Ha quedado alguna pregunta por responder? Tal y como comentábamos antes del inicio, las que han quedado sin respuesta podemos responderlas por parte de los ponentes, pasarlas por escrito respondidas a los asistentes en un par de días. Por mi parte, nada más. No sé si los ponentes quieren añadir alguna reflexión acerca de la jornada. No, muchas gracias por todo, No, agradecer que hayan podido contar con nosotros y aprovechar para saludar a Francisco y a Xavier, que son buenos amigos y excelentes compañeros. Y muchas gracias, hombre. Una suerte vernos, aunque sea virtualmente. A ver si tenemos la oportunidad de podernos ver físicamente y darnos un abrazo como merece la ocasión. Efectivamente. Y muchas gracias, Miriam, que tú también lo has hecho muy bien, No, a vosotros por vuestras aportaciones. Realmente aprendemos todos, han sido muy útiles. Muy bien, muchísimas gracias a todos, de verdad. Perfecto. Bueno, deseamos que haya sido provechosa la sesión y esperamos que podamos vernos pronto. Muy bien. Un abrazo, Muchas gracias a todos. Adiós.